si bien tengo asistencia completa el día de hoy, y probablemente así será durante todo el semestre, por protocolo debe quedar el respaldo en video de la clase. Y así también, si usted quisiera repasar o remirar una clase, tendrá esa posibilidad. En el aula virtual va a quedar el repositorio de las clases, ¿ya? Así que comienzo a compartir la pantalla. Yo quería comenzar mostrando algo con GeoGebra. Miren, vamos a pensar en lo siguiente. Pensemos en la función coseno. Coseno de X. ¿Cierto? Una función cuya gráfica cambia. Tiene pendientes distintas, o sea, una gráfica muy sencilla. Pero pensemos en un punto cualquiera. Este puntito, opciones, etiquetado, ningún objeto nuevo. Vamos a poner un puntito sobre la gráfica. Y este puntito le vamos a llamar X0. X sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a intentar obtener otra función que se aproxime a la función coseno, pero para valores muy cercanos a X sub 0. Y la idea es obtener una función lineal, una función de la forma I igual a mx más n. Eso es lo que vamos a intentar obtener. Es decir, una recta que se aproxime. Y que se aproxime bastante. ¿Ya? Lo primero que debiésemos tener es que esta recta debe ser tal, digamos, vamos a llamarle a esta recta, en vez de igual a mxn, vamos a llamarle un cierto g de x, igual a mx más n. Esta g de x la queremos tal que sea similar, semejante a coseno de x, a f de x. Que sea similar, salvo por un error. En otras palabras, queremos que sea de la forma f de x más un cierto error. ¿Cierto error? Y que ese error sea pequeño para valores muy cercanos a x sub 0. ¿Ya? Lo primero que debemos saber es que queremos, o lo primero que uno podría notar es que queremos que f de x sub 0 sea igual a g de x sub 0. Es decir, el error en x sub 0 no exista. O sea que esta recta tiene que pasar sí o sí por x sub 0. ¿Ya? Tiene que pasar sí o sí por x sub 0. Y sería entonces, sabemos que la pendiente de esta recta entonces debiese tener la forma o pudiese la pendiente de esta función, tiene que ser una fracción, ¿cierto? Debe tener la forma f de x sub 0, f de x sub 0, y abajo una cierta menos f de x sub 0 más un cierto delta, un delta pequeño, sobre este mismo delta. O sea, quiero que la pendiente en el fondo sea la pendiente de la recta tangente. Es decir, que la tangente de una función en un punto dado se aproxima bastante a la función para valores cercanos a ese punto. Aquí uno dice, oye, mira, en este punto la función y el valor que da a la recta, por Dios que se alejan. Y se alejan bastante. Pero si yo voy acercando este punto a x sub 0, estos dos se van acercando cada vez más. Y en el x sub 0 son el mismo. O sea, fíjate, vamos a poner la recta ahora. A medida que me acerco a x sub 0,
fíjate, que, por ejemplo, aquí la diferencia entre la recta tangente y la función en sí es prácticamente inexistente. Prácticamente inexistente. Es prácticamente inexistente esa diferencia. Y si me acerco aún más, cada vez se acerca más hasta que llega un punto en que virtualmente son la misma. ¿Qué me está diciendo esto? Nosotros sabemos que la pendiente de esta tangente es la derivada de f en x sub 0, ¿cierto? O sea, este m es en el fondo f' de x sub 0. ¿Ya? Sabemos eso. Sabemos entonces, o podríamos recordar, que estas funciones, si existe la derivada, significa que es diferenciable. Y si es diferenciable, nosotros recordamos de que es continua. Pero además de ser continua, existe otra condición para que una función sea diferenciable. ¿Ya? Para que una función sea diferenciable, debe ser aproximable, atento con esto, aproximable en un intervalo muy pequeño, muy cercano a x sub 0, debe ser aproximable mediante una recta. Porque pensemos en otra función que no es derivable. Pensemos en la función valor absoluto, que no es derivable en x igual 0. Aquí no es derivable. ¿Por qué? Porque mira, fíjate en lo siguiente. Aquí tengo infinitas rectas tangentes que pasan por aquí. O sea, tiene muchas rectas tangentes. Pensemos, por ejemplo, en esa. En esta recta. Si me acerco lo suficiente, de hecho lo vamos a poner así. Vamos a poner un deslizador para acá. Igual a x. Pensemos, por ejemplo, en esta recta, que uno dice, mira, ¿sabéis que esta recta igual se aproxima bastante? ¿Eh? Pero si tú te acercas lo suficiente alrededor del 0, te vas a fijar que en realidad esta aproximación mediante esta recta nunca mejora. Nunca. Y por más que yo ponga otra recta, la aproximación a medida que me acerco al 0, a este punto, nunca mejora. Entonces no basta con que una función sea continua para que sea diferenciable. Además debe ser aproximable mediante una recta, que en particular es la recta tangente. Eso es sumamente importante para definir la derivada. Por eso se calcula la derivada. Nosotros sabemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la función. ¿Ya? ¿Cómo vamos a ir haciendo el apunte de esta clase? Y esto es muy, o sea, esto es importante para cómo quiero que llevemos la clase. Un segundito, jóvenes. Voy a guardar aquí esta impresorita.
para hacer el apunte, lo vamos construyendo a medida que vamos haciendo la clase. Esto lo hice hace un par de semestres con otro curso, con un curso en la pedagogía, y la verdad es que fue bien útil porque íbamos resolviendo las cosas ahí a medida que íbamos avanzando. Y además, nos servía, me sirvió para después tener un apunte que se puede consultar, que los estudiantes pueden consultar al finalizar el semestre. Entonces, para eso, vamos a ir aquí a la USACH. Luego tiene una plantilla, aquí está la plantilla. Nos vamos a venir aquí al curso de cálculo 2. Apuntes. Cálculo 2. Y vamos a escribir nuestro apunte a partir de ahora. Vamos a hacer en realidad un apunte 0. Cálculo 2. USACH. Y este cálculo 0 va a ser un repaso sobre derivadas. Y eso es lo que vamos a comenzar a escribir hoy día. Y a la otra hora vamos a comenzar con el apunte 2, que sería ya entrar en materia de cálculo 2, de cálculo integral. Pero primero quiero que recordemos y que, vamos a poner aquí, carrera. Ingeniería en Estadística. Curso Cálculo 2. Profesor, etcétera. Y lo primero, poner un título. Vamos a hacer todos nuestros apuntes de esta forma. Apunte número 1. Apunte número 0. ¿Cuál es el título de este apunte? Repaso sobre derivadas. ¿Ya? Entonces, recordemos que la derivada de una función f de x que va desde un intervalo a, b a los reales en un punto x sub 0 en este intervalo corresponde a la pendiente de la recta tangente a la función, aquí esto es x sub 0, a la función en el punto x sub 0. Eso tenemos que recordar. Para calcularla, se utiliza el siguiente límite. Y ahí nosotros decíamos dA de x, por ejemplo, que es una forma de decirlo, o delta, me parece que esto es delta mayúscula, no, delta i a delta x, dA de x, o f' de x sub 0. Estamos siempre referidos a x sub 0. A x sub 0. Es un límite. Es un límite, voy a agrandar un poquito porque se ve más o menos. Es un límite cuando un cierto parámetro h tiende a 0 de una fracción. La fracción está dividida en h y es f de x más h menos f de x sub 0. F de x sub 0 más h. ¿Ya? Diremos, o decíamos, se dice que f es diferenciable en
en x sub 0 si este límite existe. Y ahí quisiera que recordáramos también qué significa que un límite exista. ¿Qué significa que un límite exista? Esto es que el límite por la derecha y por la izquierda sean equivalentes. ¿Ya? ¿No acordábamos de estas cosas, chicos? No sé si se escucha bien, si estamos atentos, si estoy explicando cosas que de verdad les aburre porque ya las tienen más que claras, si sirve hacer este repaso. Ya, perfecto. Gracias, Alex. Ya, les voy a agradecer que de pronto cuando hago una pregunta me respondan porque así tengo la retroalimentación de que si voy bien, si no, yo a veces explico las cosas un poquito rápido. ¿Ya? Como condición, o en realidad, la diferenciabilidad de una función en un punto implica que además es continua en ese punto. Pero debemos recordar que una función puede ser diferenciable, o sea, puede ser continua, pero no diferenciable en un punto. Ejemplo. Ejemplo. La función f de x igual al valor absoluto de x no es diferenciable en x sub 0 igual a 0 a pesar de ser continua. ¿Ya? La derivada tiene muchas aplicaciones. Entre ellas, explicar la concavidad, crecimiento o puntos de inflexión máximos y mínimos de funciones. Entonces ahí les propongo la primera actividad. Los primeros ejercicios. Para la siguiente función, bueno, antes de hacer, sí, para la siguiente función, determine los intervalos de crecimiento, concavidad, máximos o puntos críticos y de inflexión. La función será f de x igual un polinomio. Si solamente quiero que recordemos un poquito algunas cosas de la función. Por ejemplo, este polinomio va a ser x cubo menos 2x cuadrado. De hecho, voy a escribirlo por acá primero. X cubo menos 2x cuadrado más x
más 2, más x más 2, perfecto. Más x más 2. Vamos a ver esto. Más x más 2. ¿Cuánto nos tomará hacer este pequeño ejercicio, jóvenes? Y ahí ustedes me dicen. Cinco minutitos, 10 minutitos. Aló, aló. De acuerdo, Alex. Gracias por tu participación. Entonces, en 10 minutos les pregunto. Yo voy a estar conectado, pero voy a cortar el audio solamente, mi audio. Pero voy a estar aquí conectado para responder cualquier duda, ya sea por chat o si usted prefiere conectar el audio y preguntar. ¿Ya? Ah, ya. Supongo que te refieres al cuaderno de cálculo 1, para ir recordando estas cositas. Sí, está bueno eso de que refresquemos un poquito la memoria. 10 minutitos.
¿Cómo nos fue? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? ¿Qué es lo primero que haría usted? Chicos, ¿están ahí? Parece sesión de espiritismo esta cuestión. Si estás ahí. Ya, primero calcular la derivada. Hoy le voy a pedir a los demás que de la función que también participen, ¿ya? No solo Alex. Entonces, lo primero, efectivamente, calcular la derivada de la función es calcular la derivada de la función, que en este caso es f' de x, y esto supongo que lo sabemos, 3x cuadrado menos 4x más 1. De la primera derivada se obtienen los puntos críticos que podrían ser máximos o mínimos. Podríamos obtener esos puntos de ahí. ¿Cómo? Para eso vemos los valores de x, donde la derivada se anula. Es decir, cuando f' de x es igual a 0, en este caso, implica que 3x cuadrado menos 4x más 1 es igual a 0. Esto es una ecuación de segundo grado cuyas soluciones son... ¿Cuáles son las soluciones aquí? X1 igual ¿cuánto? ¿Alguien tiene esas soluciones? ¿Cómo obtenemos la solución de esta ecuación? Nosotros sabemos que esto es, bueno, x sería una fracción que sería menos, menos b, b cuadrado, menos 4c, menos b que sería menos 4, es decir, 4 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que en este caso es 16, menos 4 por 3, que es 12, y por 1, que es 12, sobre 2a, es decir, sobre 6. Esto nos da 4 más menos la raíz cuadrada de 4 dividido 6, que no es más que 4 más menos 2 dividido 6. De aquí se desprende que x1 es igual a 4 más 2 sobre 6, es decir, 1, y x2 sería 4 menos 2, es decir, 2 sobre 1, es decir, 1/3. ¿Ya? Puntos críticos y posibles máximos o mínimos.
De la misma forma, la primera derivada nos entrega información del crecimiento. ¿Cómo nos entrega esa información? O sea, yo aquí con una pequeña tablita, como tengo dos valores críticos, veo qué pasa. Antes del 1, o en realidad antes del 1/3, que es menor que el 1, entre el 1/3 y el 1, y después del 1. ¿Qué va a pasar? Entonces, por ejemplo, aquí tengo el intervalo entre menos infinito, coma 1/3, el intervalo 1/3, coma 1, y por último el intervalo 1, más infinito. Y aquí vemos el signo de la derivada. ¿Y cómo es ese signo? Por ejemplo, antes del menos infinito, del 1/3, escojo cualquier valor, por ejemplo, x igual 0. Implica que f' de 0, en este caso es 1, es decir, positiva. Así que la función aquí es creciente. Luego, entre el menos 1/3 y el 1/2, podemos ocupar el 0,5 o el x igual a 1/2. Es mayor que 1/3 y menor que 1. Y ver que f' de 1/2 es igual, en este caso, a 3/4 menos 2 más 1. 3/4 menos 2 más 1. Es decir, 3/4 menos 1, menos 1/4. Es decir, negativa. Así que la función aquí es decreciente. Y finalmente, para valores mayores que 1, por ejemplo, podemos coger el x igual a 2 y ver que f' de 2 es igual a 3 por 4, 12, menos 4 por 2 son 8, más 1, es decir, 5. Por tanto, positivo. Así que aquí es creciente. Toda esa información me da la primera derivada. La segunda derivada, al obtener la segunda derivada, es decir, f' de x, tengo que ver la primera función, que sería la derivada, sería 4x menos 4, no, 6x menos 4. 6x menos 4. Al igualarla a 0, podemos obtener puntos de inflexión. Es decir, 6x menos 4 igual 0 implica que x es igual a 2/3. Ahora, para ver la concavidad, analizamos los intervalos generados por este valor. Es decir, una tablita con dos intervalos para ver. Por ejemplo, el primer intervalo va desde el menos infinito
hasta el 2/3. Y el segundo va desde el 2/3, coma, más infinito. Y aquí, por ejemplo, segunda derivada, podemos ver, por ejemplo, f' de 0. Y eso nos da menos 4, por lo tanto aquí es convexa. Y f' de 1, por ejemplo, nos da 2, así que aquí la función es cóncava. Solo nos faltaría ver las imágenes, pero no me voy a centrar en eso en este momento. Si yo grafico esta función, x al cubo menos 2x cuadrado más x más 2, y veo, por ejemplo, qué pasa en los intervalos que están acá. Por ejemplo, el primero entre el 1/3, el 1. 1/3. 1/3, 0. Y el 1,0. Fíjense de algo. 1,0. Fíjense que aquí la función alcanza primero un máximo y luego un mínimo, y que antes es creciente, luego decreciente y luego creciente. Y que en el 2/3 tenemos un punto de inflexión. Un punto en donde la concavidad cambia. Entonces, conociendo estas imágenes, no es muy difícil tener una idea más o menos acabada de cómo es la gráfica de la función. Y todo eso gracias a la derivada. Jóvenes, quiero asegurarme de que recuerdan un poquito sobre derivadas, aparte de esto. Así que les voy a dejar una segunda actividad. Esa actividad es obtener la derivada de las siguientes funciones. Por ejemplo, coseno de x cuadrado menos 1. O la función e elevado a x más 1 dividido en e elevado a x menos 1. La función arco seno de 3x más 5. O 2x cuadrado más x dividido x al cubo más 1. Para eso van a utilizar su tiempo de descanso también, o sea, nos vamos a tomar unos 15 minutos de descanso, pero además para mí es sumamente urgente ver si ustedes son capaces de hacer esas 4 derivadas. ¿Ya? Así que nos desconectamos ahora, ustedes hacen las derivadas, descansan el tiempo que les quede, y a las 4:45 nos volvemos a conectar para resolver estas derivadas y comenzar ya con los contenidos del curso. ¿Qué les parece? Ok, dice Diego también. Perfecto. Ya, jóvenes, entonces yo voy a dejar la grabación en pausa
Así que las personas que estén viendo el video, va a haber una pequeña pausa aquí. Entonces, no, lo comencé a grabar ahora, pero vamos a hacer un repaso antes de seguir con la otra parte. Un segundito. Entonces, decía, me equivoqué antes de escribir, el numerador es elevado a x. Ah, ya. Entonces, teníamos la derivada de 2x cuadrado más x, que es 4x más 1, por x al cubo más 1, menos la derivada de x al cubo más 1, que es 3x, por 2x cuadrado más x. Ahora hay que desarrollar la expresión que está en el numerador. O sea, esto es igual a, bueno, la fracción con x cubo más 1 al cuadrado. Profe, Aquí tendríamos. Sí. Es que ese 3x no, o sea, no era 3, parece, ¿no? No, 3x cuadrado. Si es la derivada de x cubo más 1. Sí. Ya. Oye, a mí me suelen pasar esas cosas, así que yo por un lado pienso que está bien que me pasen esas cosas porque así los obligo a estar atentos a lo que estoy haciendo. Así que no confíen que yo no me voy a equivocar con esas cosas que son pequeñas, pero que son importantes. Si multiplicamos los paréntesis tendríamos 4x a la cuarta, ¿cierto? Más 4x más x al cubo más 1. Ese es el producto del primer paréntesis. El segundo sería menos 6x a la cuarta menos 3x al cubo y nada más. Reduciendo este producto, esto es la fracción, tendríamos, a ver, el 4x a la cuarta con el menos 6x a la cuarta me daría menos 2x a la cuarta. Luego, el x al cubo menos 3x al cubo menos 2x al cubo. No tengo x cuadrado, así que el 4x y el 1 quedan solitos. 4x más 1. ¿Está correcto lo que hice? ¿Estará correcto esto? Sí, le falta un más nomás. ¿Dónde me faltó un...? Ah, aquí, sí. Cuando estoy haciendo clases y me pasan esas cosas, yo siempre digo, mire, yo parezco, pero no soy perfecto. Entonces, vamos a guardar eso y lo voy a abrir inmediatamente. No debí haberlo cerrado. Vamos a dejar el GeoGebra abierto. Entonces mis apuntes, no, Dropbox, cálculo 2, apuntes, cálculo 2. Entonces habíamos hecho estos 3 ejercicios, estos 4 ejercicios sobre derivadas, cuyo resultado para el primero era la derivada de coseno, que es menos seno,
sin cambiar el argumento, es decir, x cuadrado menos 1, por la derivada de lo que está en el argumento, que en este caso es x cuadrado menos 1, su derivada es 2x. Por eso queda menos 2x seno de x cuadrado menos 1. Esta derivada, la b y la d, se realizaron con la regla de la división, que f por g, o sea, f dividido g derivado, es f derivado por g menos g derivado por f, todo eso dividido en g al cuadrado. El arcoseno también se hizo con la regla de la cadena, o sea, el objetivo de este ejercicio es recordar o comprobar que ustedes se acuerdan más o menos de las reglas de derivadas más importantes. No obstante, vamos a tener en el aula virtual un apunte sobre una tabla de derivadas y una tabla de integrales también, a medida que avancemos con el curso. ¿Ya? Entonces, si usted... parece que Don Edison me arregló el problema. Ay, ay, ay. Voy a juntar cemento, arena, y le voy a hacer una estatua a Edison Caprile, la persona que se encarga del área informática y del aula virtual. Don Edison, si usted está viendo esto en YouTube, más adelante, déjeme decirle que es mi héroe. Gracias por ahí, porque, chicos, un rato perdí el aula. Me autoeliminé del aula. Entonces, ya. Chicos, en el aula virtual, que vamos a hacer al tiro vamos a hacer todo ese trámite inmediatamente, aunque nos demoremos 10 minutos o 15 minutos, porque es importante que usted pueda acceder al aula ahora, hoy día, porque tiene en el aula un libro de cálculo, Larson, el famoso Larson, y 2 apuntes de la Universidad Técnica de Santa María, uno de cálculo diferencial para que consulte y recuerde derivadas, y otro de cálculo integral que le va a servir también para consultar ejercicios de la clase. Sin embargo, también yo les voy a ir subiendo guías de ejercicio a medida que vayamos avanzando con el curso. ¿Ya? Entonces, tengo que ir aquí a participantes y no cometer el error de borrarme a mí mismo. Aquí estoy. Y vamos a matricular usuarios. Matrícula manual. Después yo lo desmatriculo a usted al final. Entonces, el rol va a ser estudiante. Duración de la matrícula no lo vamos a guardar cambios. Matrícula manual. Vamos a matricular. Y voy a buscar, por favor, use la búsqueda. Buscar. Alex Cortés. A ver, aparecerá por ahí. Alex Cortés Vidal. Alex Cortés, ¿eres tú Alex Cortés Vidal? Sí, gracias Alex. Entonces, Alex ha agregado al curso. Segundo, José Moreno, vamos a poner aquí. José Moreno. Uy, ya parece que lo había buscado. Demasiados usuarios. José Moreno Roquant, ¿es tu apellido, cierto? Sí, su segundo apellido. Ha agregado. Sí, Roquant. Oye, una pregunta, José, así entre nosotros. ¿De dónde es oriunda tu familia Roquant? Mientras busco a Diego Vera. Barriga Vázquez o Vergara, Diego. ¿Cuál es su segundo apellido? Ah, la verdad no sabe. Barriga, gracias Diego. Pucha, no sabe. Ya. No, es que yo tengo un profesor, un ex profesor de matemática a quien le tengo mucha estima, que es de apellido Roquant y que su familia era de Alhué, en la región metropolitana. No sé, uno nunca sabe. Entonces, don Diego Vera Barriga. Entonces, aquí están matriculados ustedes. Así que
deberían ustedes ya poder acceder al aula virtual, a este cálculo 2, ingesta le puse ahí de ingeniería en estadística, a ver si los participantes son. Maravilloso, estamos nosotros 4. ¿Ya? Oye, ojo aquí, chicos. Fíjate, último acceso al curso. Bueno, como usted nunca ha ingresado, obviamente dice nunca. Pero aquí Moodle me da, pero toda la herramienta para estar atento al lupo respecto a si usted ingresa o no ingresa. Y cuándo fue la última vez que ingresó. Entonces, en nuestra querida aula virtual, usted tiene las guías y apuntes. Aquí vamos a abrir en un ratito más. De hecho, lo vamos a abrir inmediatamente una carpeta en donde vamos a ir poniendo estos apuntes. Decía, jóvenes, voy a abrir aquí, a activar la edición para poner aquí una carpeta. Y esta carpeta, vamos a ir guardando los apuntes que se escriban en la clase. Como este apunte 0 que acabamos de escribir, de hecho, lo voy a guardar. Nombre, apuntes de la clase. Entonces usted tiene aquí varias cosas para consultar. El libro de Clarkson, los apuntes de la Universidad Técnica Federico Santa María, a quien les damos las gracias por facilitar este material también, y el apunte que vamos a ir escribiendo nosotros, ¿ya? Que mi intención es dejar ese apunte preestablecido para los futuros cursos de cálculo 2 que yo tome. Así que lo primero que va a ir a esta carpeta es el apunte 1, cálculo 2, etcétera, etcétera, etcétera. Guardar cambio y regresar al curso. Por otro lado, vamos a hacernos una plantilla. Esta plantilla va a ser siempre el nombre apunte, el número del apunte, cálculo 2, en qué universidad está pensada y el tema. ¿Ya? Porque ahora ya lo que vamos a comenzar a escribir ya va a ser más formal. Vamos a intentar que esto tenga una estructura, que quede bonito también. Esta es de la carrera Ingeniería en Estadística, del curso de Cálculo 2, con el profesor Gabriel Mesa. Y en el estilo, bueno, primero apunte número tanto. Entonces aquí, esto es como un orden mío, copio, pego y comienzo a editar esto. Es el apunte número 1, ahora digamos como el primer apunte oficial, y el tema será primitivas. Y usted dirá, ¿de cuándo es que yo estudio antropología para estudiar lo primitivo?
Bueno, primitivo en términos de aquello que viene antes. Entonces este es el apunte número 1 y este corresponderá a nuestra primera unidad, unidad 1, integral indefinida y de Riemann. Pero vamos a poner integral indefinida, esa va a ser la unidad 1. Y primer tema de esta integral indefinida son las primitivas. ¿Ya? De hecho, en vez de ponerle primitiva aquí como un tema aparte, la unidad le vamos a poner de nombre primitivas. ¿Por qué? Vamos a tener una pequeña definición y vamos a definir aquí qué es una primitiva. ¿Ya? O sea, esta definición es de primitiva. ¿Y cuál es la definición de primitiva? Una función, vamos a llamarle f mayúscula, continua, en un intervalo, vamos a decir el intervalo i, subconjunto o igual, puede ser también a los reales. Oye, chicos, una pregunta, yo escribo aquí con lenguaje matemático en Word. ¿Les parece que es muy difícil escribiendo en lenguaje matemático? Porque es cosa de costumbre, ¿sí? Sí, porque por ejemplo, mira, para escribir los números reales hay un código aquí, que es backslash doble de doble, y tú escribes R, por ejemplo, y te va a aparecer los reales. Si escribes, en cambio, doble N, los naturales, un día nos vamos a esmerar en enseñarles yo desde lo más básico la escritura con lenguaje matemático. Bueno, tenemos esta función que es continua en un intervalo cualquiera, en los reales, y derivable en el interior del intervalo. ¿Ya? El interior del intervalo se llama primitiva de una función f, o sea, f es una f mayúscula, se llama primitiva de una función f sobre i, si y solo si ocurre lo siguiente. Mira cómo escribo para todo. For all. Para todo x en el intervalo. A ver, ¿qué sugerencia me da? Ortografía, a ver, pero ¿cómo? A lo mejor sí ponemos tilde en la i, sí y solo sí. En el interior parece que puse 2 veces el espacio. Sí, solo sí. Para todo x en el interior del intervalo i, a eso me refiero, ocurre que f', f grande, derivado de x, es igual a f pequeño, a f de x. A eso le llamamos primitiva de una función. O sea, una función que al derivar me da la que tengo. Ejemplo. ¿Qué función al ser derivada da como resultado, por ejemplo, 3x cuadrado?
X cubo. Exacto, Alex. En este caso, podemos decir que X al cubo es primitiva de 3X cuadrado. Pero notemos que X al cubo más cualquier constante, K constante, también es primitiva de 3x al cuadrado. En consecuencia, las primitivas de una función difieren entre sí solo por una constante que llamaremos C. Entonces, como notación, el conjunto de todas las primitivas de f, se anotará o se escribirá de la siguiente forma, utilizando el siguiente símbolo. El símbolo de la integral. ¿Ya? Si f es primitiva de f pequeña, entonces notaremos, es decir, escribiremos lo siguiente. La integral de f, vamos a decir la integral indefinida, es f grande más una constante, más c. Y a esa constante le llamamos constante de integración. No se le puede olvidar la constante de integración. Nunca, jamás. No tiene perdón. Del tatita Dios. Ahora, es habitual utilizar la siguiente notación clásica. ¿Y cuál es esta notación clásica? Uno dice la integral indefinida de f de x y agrega el diferencial de x, diciendo o indicando que la integral se hace sobre la variable x. Es igual a f grande de x más c. ¿Ya? Aquí de x corresponde a un símbolo que sirve para identificar la variable en el fondo. Y le llamamos también integral indefinida. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta el momento? Seguimos.
vamos a tener primitivas o integrales inmediatas. Es decir, estas corresponden a integrales indefinidas que se pueden calcular de forma inmediata porque se conoce la función cuya derivada da origen a ella, digamos, a la función. Esto lo vamos a considerar, o lo podríamos considerar, como una tabla de derivadas para nosotros. ¿Ya? Sin embargo, usted puede ir acá, al aula virtual, y aquí donde dice tabla de integrales, descargar ese archivo. Esto lo hice el año 2019, el semestre del 2019, así que tiene sus años. Y aquí dice 2012, así que esa cuestión más antigua todavía. Con una serie de 26 integrales que usted puede consultar cuando lo estime conveniente. Aquí obviamente me faltó un paréntesis. Pero para efectos nuestros, de lo que estamos construyendo ahora, las siguientes serán integrales inmediatas. La integral de x elevado a n de x, es decir, será una fracción, que en este caso es x elevado a n más 1, dividido en n más 1. Obviamente más la constante. Esto siempre para todo n distinto de 1. Perdón, distinto de menos 1. Porque si tenemos menos 1 va a quedar 0 en el denominador. Así que el menos 1 tiene un trato especial. Luego, la segunda es la que nos falta. La integral de x dividido en x, es decir, x elevado a menos 1. Esa será el logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante de integración. A ver si con la siguiente ustedes me pueden ayudar. ¿Cuál será la primitiva o integral indefinida de la función seno de x? ¿Qué función al ser derivada me da seno de x? Menos coseno, súper bien, chicos. Menos coseno de x, obviamente más la constante. El cuarto, entonces, no es tan difícil, la integral del coseno de x. Ups. La integral del... Ups. La integral del coseno de x. Esa será seno de x más la constante. Cinco. A ver, aquí, si ustedes ven la tabla de integrales que está en el aula virtual, hay más integrales porque muchas de esas integrales o algunas de esas integrales se pueden
obtener a partir de las anteriores y utilizando reglas de integración. ¿Ya? La quinta integral. Esta sería e elevado a x. Bueno, en realidad elevado a x. Esta sería el de x 1 sobre a por e elevado a x e elevado a x más nuestra querida constante de integración. La sexta derivada. Son 10 las que vamos a tener hoy día. Así que igual, no, son 12, perdón. 12. La sexta. ¿Les suena esta función? Seno hiperbólico. Oye, un segundito, está sonando un teléfono. Vengo inmediatamente. Bueno, si tiene dudas sobre qué es el coseno hiperbólico, busquemos. ¿Qué son las funciones hiperbólicas? Las funciones hiperbólicas. No nos vamos a Wikipedia. Oh, no se encontró. ¿Por qué? Off. Aquí tenemos CK12 Foundation para funciones hiperbólicas. No nos vamos a detener demasiado en el concepto, pero sí en su definición matemática. ¿Y por qué se llaman funciones trigonométricas hiperbólicas? ¿Por qué dice seno de h, coseno h, etcétera? A pesar de que se definen a través de la función exponencial, porque entre ellas conservan relaciones muy similares a las relaciones de las funciones trigonométricas, de las razones trigonométricas. ¿Ya? Y de hecho, la integral del seno hiperbólico de x es coseno hiperbólico de x más la constante de integración. La integral del coseno hiperbólico de x,
del coseno hiperbólico de x es seno hiperbólico de x. Seno hiperbólico de x. Más la constante de integración. Luego, algunas que provienen de derivadas conocidas. Por ejemplo, uno sabe que la derivada de la tangente es secante cuadrado. Entonces, la integral de secante cuadrado de x va a ser tangente de x. Más la constante de integración. Uno sabe que la derivada de cosecante, sabe que la derivada de cotangente es cosecante cuadrado de x. Por tanto, la integral de cosecante cuadrado de x va a ser cotangente de x más la constante de integración. También espero que recuerden, así como recordaron en la punta anterior, la derivada de las funciones trigonométricas inversas, arcoseno, arcocoseno, etc. De esa podemos decir, por ejemplo, que la integral ¿de qué cosita? De dx sobre 1 más x cuadrado esa es igual al arco tangente más la constante de integración. También de x sobre la raíz de 1 menos x cuadrado eso es arcoseno. Y por último, la 12ª integral indefinida para nosotros será de x dividido en menos x de x dividido en la raíz. Se me escapa un poquito esto. De 1 menos x cuadrado. Pero esto no es raíz de 1, es raíz de 1 menos x cuadrado, pues raíz de 1, 1. Esa será la raíz de 1 menos x cuadrado. Obviamente más nuestra constante. Observemos algo. O sea, vamos a tener estas dos integrales. A ver, yo no soy de que yo no creo que uno deba aprenderse ciertas cosas de memoria en matemática, o demasiadas cosas de memoria en matemática. Sin embargo, con el tiempo, a medida que uno va estudiando estas cosas, termina por aprenderse de memoria algunas cosas. Concluye por aprenderse de memoria algunas cosas. Así que no lo busque, pero va a ocurrir de todas formas. ¿Ya? Una pequeña observación. O mejor, hay que ponerlo así como una observación. Observemos que, por ejemplo, la integral de f' de x por dx la integral de f' de x por dx es la misma función f. F' de x es la misma función f de x, obviamente con la constante. También que la derivada de la integral de f de x
de x, es decir, esa función derivado también es f de x. Es decir, la integral y la derivada son funciones o operaciones opuestas. ¿Ya? Teorema. Y este va a ser nuestro teorema 1. La integral es un operador lineal. Es decir, ¿qué significa que algo sea un operador lineal? Por ejemplo, que la integral de f más menos g es la integral de f más o menos la integral de g. Es decir, la integral de la suma se puede separar. Y a su vez, alfa veces la integral de f en el fondo, o mejor dicho, la integral de a alfa f es a alfa veces la integral de f. Para todo alfa. Para todo alfa real. ¿Ya? La demostración de este teorema es muy sencillo. La demostración de este teorema es muy sencillo si buscamos comprobar que la integral de f es igual a f grande y la integral de g es igual a un cierto g grande, implica que la integral de f más menos g, pero minúscula, es igual a f más menos g más la constante de integración. En un caso. De la misma forma que la integral de alfa f es igual a alfa f grande más la constante de integración. O sea, busca apoyarse en eso para intentar estas demostraciones. Este teorema nos permite, entre otras cosas, calcular sin demasiada dificultad la derivada de un polinomio. Ejemplo. En general, un polinomio de grado n tiene la forma sumatoria aquí. La sumatoria desde i igual 0 hasta n de los a sub i por x elevado a i. Entonces, si derivamos
esta función, o si en realidad si integramos, esto estamos haciendo, integramos esta función, tendremos que la integral de esta sumatoria tenéis que poner la sumatoria así nomás, a la antigua, de i igual 0 hasta n de los a sub i por x elevado a i, y todo esto por dx obviamente, sería igual a qué cosa? A las sumatorias ahora. ¿Se puede esto separar en las sumatorias desde i igual 0 hasta n de las integrales de a sub i por x elevado a i por dx? ¿Ya? Esto porque la integral de la suma y resta se descompone en la integral, en la suma o resta de integrales. ¿De acuerdo? Luego, esta expresión la podemos a su vez escribir de la misma forma, pero sacando los respectivos a sub i, porque son escalares. Entonces solamente al ser cada a sub i un escalar. Entonces, todo se reduce a la integral de los respectivos x elevado a i. De esta forma, tendremos esta integral, ¿cierto? Será la misma expresión, pero ahora vamos a resolver la integral de los x sub i, que serían x elevado a i más 1 dividido en i más 1. Y finalmente, más la constante de integración. ¿Ya? Entonces, dígame usted, ejercicio propuesto. O calcular la siguiente integral indefinida. Es decir, la integral por dx de, por ejemplo, 5x a la sexta más 3x a la quinta menos 8x al cuadrado a la cuarta. Pero, pucha, amigo GeoGebra, usted siempre, o sea, amigo Word, usted siempre me hace estas malas jugadas. Más x cubo dividido en 6 menos x cuadrado o 3x cuadrado dividido en 5 más x más 12x menos 9. Jóvenes, la próxima clase, que es el próximo jueves, en la mañana, voy a comenzar preguntándoles por esta integral. ¿Estamos de acuerdo? Quisiera saber si hay dudas, preguntas.
Alex me dice que sí está de acuerdo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es guardar este apunte. Lo vamos a subir al aula virtual, a la carpetita que tenemos aquí. Esta carpetita. Pero la próxima semana vamos a actualizar este apunte. Cuando terminemos el tema de primitivas, vamos a dejar un apunte y lo vamos a ir actualizando a medida que la clase avance. Vamos a poner aquí entre paréntesis en construcción. En construcción. Chicos. Entonces, voy a prender las luces un poquito para poder prender la cámara. Por acá está. Camarita amiga. Estoy peor que en la mañana. ¿Eh? Mira, pasó todo el día y no me peiné. Capaz que me corté el pelo. Porque puede ser los chascos que estoy. Creo que es inaceptable. Pero bueno. Chicos, entonces, próxima semana continuamos el tema de primitivas y vamos a comenzar a ver técnicas para obtener la integral indefinida de funciones que son más complejas. No sé si aquí en este punto hay dudas, preguntas, quejas, reclamos, sugerencias. Nos quisieran, no sé, recitar un poema. Entonces, nos vemos el jueves. Pórtense bien, acuérdense temprano, háganle caso a la mamá. Casa sí, calle no, alcohol, jabón y agüita. No se olviden de respirar, no se olviden de pestañear. Y hasta el jueves. Chao, chao. Chao, profe.